Hola, hola. Buenas noches. Hoy les estaré dando una clase sobre corrientes historiográficas de América Latina en el siglo XIX. Esta materia la imparte el docente José Mauricio Arguelles Pérez. Mi equipo, que está conformado por Rebeca Yire Cantú Ramírez, Rodrigo Alejandro Flores Tavitas y yo, Ian Alessandro, le estaré dando esta clase. El liberalismo. El liberalismo es una corriente historiográfica que se centra en la lucha por la independencia y la construcción de los estados nacionales en América Latina. Sus autores destacados del liberalismo fueron Simón Bolívar, un líder de la independencia de Venezuela y Colombia; José de San Martín, un líder de la independencia de Argentina y Chile; y Benito Juárez, un presidente de México y líder del liberalismo mexicano. El contexto social. La lucha por la independencia y la construcción de los estados nacionales en América Latina. ¿Cuál fue su relevancia? El liberalismo fue fundamental en la configuración de los estados nacionales en América Latina y en la lucha por la independencia. Conservadurismo. El conservadurismo es una corriente historiográfica que se centra en la defensa de la tradición y la autoridad en América Latina. Uno de sus autores destacados fueron Lucas Alamán, historiador y político mexicano que defendió la tradición y la autoridad; Mariano Ospina Rodríguez, un presidente de Colombia y líder del conservadurismo colombiano; y José Manuel de Rosas, un gobernador de Buenos Aires y líder del conservadurismo argentino. Contexto social. La defensa de la tradición y la autoridad en América Latina. Su relevancia del conservadurismo fue fundamental en la configuración de la política y la sociedad en América Latina. Positivismo. El positivismo es una corriente historiográfica que se centra en la aplicación de métodos científicos y la búsqueda de la objetividad en la historia. Sus autores destacados fueron Auguste Comte, un filósofo y sociólogo francés que fundó el positivismo; Émile Durkheim, un sociólogo francés que aplicó el positivismo en la sociología; y Gusto Sierra, un historiador y político mexicano que aplicó el positivismo en la historia. Su contexto social. La búsqueda de la objetividad y la aplicación de métodos científicos en la historia. Relevancia. El positivismo fue fundamental en la configuración de la historiografía y la sociología en América Latina. Historicismo. El historicismo es una corriente historiográfica que se centra en la comprensión de la historia como un proceso único y complejo. Autores destacados: José Martí, un escritor y político cubano que aplicó el historicismo en la historia de Cuba; Leopold von Ranke, un historiador alemán que fundó el historicismo; y Johann Gustav Droysen, un historiador alemán que aplicó el historicismo en la historia. Contexto social. La comprensión de la historia como un proceso único y complejo. Relevancia. El historicismo fue fundamental en la configuración de la historiografía en América Latina. Marxismo. El marxismo es una corriente historiográfica que se centra en la lucha de clases y la explotación económica en la historia. Sus autores destacados fueron Karl Marx, un filósofo y economista alemán que fundó el marxismo; José Carlos Mariátegui, un escritor y político peruano que aplicó el marxismo en la historia de Perú; Friedrich Engels, un filósofo y economista alemán que colaboró con Marx. Contexto social. La lucha de clases y la explotación económica de la historia. Relevancia. El marxismo fue fundamental en la configuración de la historiografía y política en América Latina. Escuela de los Anales. La Escuela de los Anales es una corriente historiográfica que se centra en la historia social y económica y en la aplicación de métodos interdisciplinarios. Autores destacados fueron Marc Bloch, historiador francés que colaboró con Freud; Fernand Braudel, historiador francés que aplicó la Escuela de los Anales en la historia del Mediterráneo; y Lucien Fabre, un historiador francés que fundó la Escuela de los Anales. Contexto social.
La historia social y económica y la aplicación de métodos interdisciplinarios. Su relevancia, la Escuela de los Anales fue fundamental en la configuración de la historiografía en América Latina. Nueva historia económica. La nueva historia económica es una corriente historiográfica que se centra en la aplicación de métodos econométricos y la análisis de la economía en la historia. Sus autores destacados fueron Robert Fogel, un economista estadounidense que colaboró con North, Stanley Engerman, economista estadounidense que aplicó la nueva historia económica en la historia de la esclavitud, y Douglas North, un economista estadounidense que fundó la nueva historia económica. Contexto social. La aplicación de métodos econométricos y la análisis de la economía en la historia. Su relevancia. La historia económica fue fundamental en la configuración de historiografía económica en América Latina. Esto sería todo. Muchas gracias.